de las descripciones más profundas de lo que significa realmente ser un cristiano. Porque dice Pablo ahí en Efesios capítulo 2, versículo 4 al 6, dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracias sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Pablo comienza, si usted lee antes y ve los versículos anteriores, él lo que primero describe es cuál era nuestra condición en Cristo Jesús. En el versículo 1 dice que estábamos muertos en delitos y pecados. En el versículo 2 dice que estamos siguiendo la corriente de este mundo. Y en el versículo 3 dice que éramos hijos de ira. Si el relato se quedara ahí, sería realmente oscuro, sin esperanza. Pero es importante notar esto, que él no estaba hablando solamente de personas que no son creyentes o personas que son inmorales o personas que son malas. Él está realmente describiendo la condición espiritual de toda persona que se encuentra separada de Dios. Muertos. Muertos, no enfermos, no simplemente debilitados, no necesitados de una ayuda, sino muertos. Y un muerto no necesita una mano, un muerto no necesita un empujón, un muerto necesita vida, ser resucitado. Y la salvación, mis queridos hermanos, es precisamente eso. La salvación no es que Dios va a mejorar tu vida. Si has venido a un lugar como este o has escuchado el Evangelio, no creas que ser creyente es simplemente que Dios va a mejorar tu forma de vivir, que va a mejorar tu entorno. No, eso no es ser cristiano. Lo que significa ser cristiano es que Dios da vida donde había muerte. Una vida nueva, una nueva creación, una nueva criatura. Y entonces aparecen las dos palabras que cambian absolutamente todo. Porque dice aquí el apóstol Pablo, pero Dios, pero Dios. Todo lo demás es cierto, estábamos muertos, perdidos, sin esperanza, pero Dios intervino. No porque nosotros lo buscamos primero, no había ninguna chance que nosotros busquemos nada. Él vino a buscarnos a nosotros. Nosotros no podíamos levantarnos por sí mismos de la muerte. Él decidió venir a buscarnos en medio de la muerte. Nos buscó, nos amó. Él nos buscó a nosotros. Y es muy interesante como Pablo describe esto, porque lo más notable de este texto no es solamente el contraste de pensar que estábamos muertos y este milagro de la vida, como Dios nos resucita, que nosotros no hicimos nada, que Dios por gracia ha hecho todo a favor nuestro, sino el vocabulario que el apóstol Pablo utiliza para describir cómo es que Dios nos dio vida. ¿Cómo ocurrió esto? Y fíjense en que hay 3 verbos en el pasaje. Dice que nos dio vida juntamente con Cristo. Juntamente con Él nos resucitó. Y nos hizo sentar, dice, con Cristo Jesús. Esta palabra en el griego, o sea, cada uno de estos verbos en realidad son una sola palabra que comienzan con un vocablo que es sin. Entonces nosotros podríamos leer, vivificó con, ese es el vocablo que se utiliza. Resucitó con y sentó con. Y lo extraordinario de esto es que esta forma de expresarse, este vocablo nunca había sido utilizado. Nunca. Algunos creen que el apóstol Pablo inventó este término para poder describir algo que nunca había sucedido. O sea, es tan maravilloso este milagro, es tan maravilloso lo que él quiere describir, que no había una palabra en el idioma que pudiera hacerlo, así que por primera vez en el griego se utiliza este vocablo. Y Pablo no está tratando de ser poético, él está tratando de ser preciso. Él busca la manera más precisa posible para poder describir lo que había pasado con él
y lo que había pasado y lo que ocurrirá con todos aquellos